George tiene que encontrar dónde está escondida Peppa. Papá Cerdito... Hace poco vi Peppa Pig y noté muchísimos errores curiosos. Me gustaría compartirlos con ustedes, empezando con el episodio que se llama La señora coneja y su helicóptero. Peppa y su familia están en la feria de verano. Después de fallar el tiro con la flecha, mamá gata miró a su alrededor con desconcierto. Lo hizo no porque hubiera fallado, sino porque no había nadie cerca que estuviera atendiendo esta atracción. En episodios anteriores, este lugar lo atendía un perro, pero aquí él está sentado con patos de goma. Este es el ruido que hace mi grúa. Así se escucha mi camión de bomberos. Escuchen el ruido que hace mi helicóptero. Durante todo este episodio, la señorita Liebre no tiene pestañas. Cuando lleva una máscara, se ve normal, pero sin ella se ve muy extraño. ¿De verdad esto no incomodó a ninguno de los animadores? Muy bien, suban. ¿Por qué Peppa está de pie sobre el asiento? Por alguna razón me parece que esto contradice las normas de seguridad. Menos mal que al menos está abrochada. Un helado, por favor. Pero él no especificó qué sabor de helado quería. Resulta que el señor conejo simplemente eligió uno al azar. En cualquier caso, miren la lengua de Papá Cerdito. Atraviesa directamente su labio inferior. Delicioso. El señor Toro está cavando en la... Esperen. El señor Toro debería estar en el festival. Estaba allí al comienzo del episodio. Tal vez logró irse por una llamada urgente de trabajo. Pero entonces, ¿qué pasa con este perro que está construyendo la carretera junto al señor Toro? Y al mismo tiempo, ¿nos muestran que está operando la atracción de los patos? ¿Y qué va a hacer con ese tubo? No tengo la menor idea. De verdad, ¿cómo sabría la señorita Libre dónde poner una gran tubería metálica oxidada y averiada? Ella simplemente trabaja en el reciclaje, donde hay muchas máquinas metálicas oxidadas, pero decide simplemente dejar esta tubería en la carretera, tal vez para que, después de un par de accidentes, pueda añadir más autos a su colección del desguace. Se oye el sonido de un botón siendo presionado, pero ella no presionó ningún botón. Tengo que bajar a una tortuga que está arriba de un árbol. Creo que estando a 3 metros de la tortuga, difícilmente podrá salvarla. ¿Por qué te gusta subir a los árboles? Si eres una tortuga. El coche estuvo mucho tiempo en el barro. La parte inferior está completamente sucia, pero por alguna razón las ruedas están limpias. El bebé Alexander. ¿Cuánto falta para que llegue mi prima Chloe? Ya no mucho, Peppa. ¿No les parece un poco extraña esta línea en el mueble de la izquierda? A mí también me lo pareció hasta que entendí que son los restos de un lavabo. Los artistas borraron solo la mitad y el color interior del lavabo. No tuvieron fuerzas para borrarlo todo. Los bebés lloran todo el tiempo y hacen mucho ruido. ¿Por qué todos tienen las cucharas colocadas cerca de la mano derecha, pero la de George está cerca de la izquierda? Él no es zurdo. Yo creo que el bebé Alexander ya no es así. Aquí, en el pizarrón detrás de Papá Cerdito, hay un dibujo de un castillo, aunque antes había más dibujos en el pizarrón, y como mínimo, el dibujo de una casa debería haber sido visible. ¿Qué es ese ruido? ¿Es la alarma del auto? Es la sirena. Todos están tan sorprendidos por el sonido del llanto, aunque lo verdaderamente extraño es la ausencia de sombra en George. Hola, George. Hola, familia. Hola, tía Cerdito. Hola, tía Cerdita. Peppa, ¿te acuerdas del bebé Alexander? Es extraño que George no haya saludado de vuelta. Es bastante grosero. Y además, el bebé Alexander está ubicado debajo del labio de su madre. Suena raro, pero ustedes mismos lo pueden ver. No podemos salir de casa sin todas estas cosas. Miren, aquí hay 3 bolsas en total y en cada una hay 2 botellas. Luego vemos cómo Papá Cerdito lleva la primera bolsa con 2 botellas. Mamá Cerdita lleva la segunda bolsa con 2 botellas. Y el tío Cerdito sostiene una bolsa sin botellas. ¿Se las bebió por el camino? Tal vez esas botellas estaban destinadas a él, porque en este episodio no alimentaron al bebé Alexander con leche. Lo alimentaron con algún tipo de papilla. Es la hora de la comida para el bebé Esta no es la misma silla que llevaban en el coche. Compárenlo ustedes mismos. Es de otro color y no tiene el corazón recortado. Tengo una pregunta. ¿De dónde salió esta silla y por qué estaban transportando en el coche una silla innecesaria? Toma, bebé Alexander. ¡Qué bien! Las migas aparecen sobre la mesa entre tomas, y en general, ¿de verdad planea darle de comer una porción de comida que en volumen es comparable al cuerpo entero del bebé Alexander? Pero puede salir en su carro de bebé. Esto es muy práctico. Sí, tiene 5 velocidades. El término velocidades aquí no tiene ningún sentido. No hay motor ni pedales, solo 4 ruedas que giran libremente. ¡Chancos de lodo! ¡Chancos! ¡Sí! Entre tomas, el vestido rojo de Peppa queda completamente limpio, y apenas unos segundos después vuelve a ensuciarlo. El
hospital! Una de las orejas de Emilia Elefanta está separada de su cabeza. La separación es muy pequeña, pero se ve poco saludable. Yo la llevaría al hospital. Los corren y se divierten. Esperen, ¿qué le pasó a su pierna? Se dobló un poco en la dirección opuesta. Se ve muy doloroso. A ella también habría que llevarla al hospital. Menos mal que al menos no se raspó. Ah, no, sí se raspó la pierna izquierda. ¿Pero cómo? Cayó sobre la pierna derecha y la izquierda ni siquiera tocó el suelo. Primero, la señora Gacela limpia la rodilla de Peppa. Y luego le pone una bandita. Cuando ella extiende una curita hacia la pierna de Peppa, la sostiene por el lado que va a tocar la herida. Eso significa que todos los microbios que están en su pulgar acabarán en la curita y luego en la herida de Peppa. Yo pensaba que en este universo los maestros deberían saber dar primeros auxilios básicos. Peppa y sus amigos vienen a visitar a... Debe de ser difícil vivir cuando incluso al agacharte los cuernos te impiden pasar por una puerta. No importa. A continuación verán otro ejemplo de la incompetencia de Madame Gacela como maestra. Ni siquiera mira a los niños para asegurarse de que todos la siguen y que nadie se haya perdido. De mí, no quiero que se pierdan. ¡Sí, señora! ¡Subir por el ascensor! En el borde del ascensor quedaron trozos de los brazos y la cola de Dani Perro. Creo que es una razón bastante fuerte para ir al hospital. Por cierto, no es la única vez que le ocurren anomalías a Dani en este ascensor. Más tarde, cuando el ascensor llegue, Dani Perro simplemente estará levitando en el aire. Así es como se ve si se eliminan los otros personajes. Por cierto, para quien no lo haya notado, hay una referencia a la serie animada Ben y Holly en las paredes. ¿Por qué no estás dormido? ¿No te ves enfermo? Antes había 2 estrellas en la pared a la izquierda de Pedro, ahora hay 3, si contamos el pedazo de la que está medio escondida detrás de Susie. Esto se puede atribuir al ángulo de cámara, pero entonces, ¿cómo se explica la aparición de la luna en la siguiente escena? Los niños dibujarán en el yeso de Pedro. Peppa tomó un plumón naranja, pero cuando empieza a dibujar, el plumón de repente se vuelve marrón. ¿Cómo te tratan las enfermeras? Siempre vienen cuando aprieto este botón. ¡Cielos! ¡Hora de almorzar! ¿Qué es? Me gusta cómo ella, ignorando por completo, pasa de largo a los otros niños hambrientos y va directo hacia Pedro. ¿Y para qué sirve ese gráfico en cada cama? En los hospitales, lo único parecido es el monitor del pulso. Tengo mucha comezón en la oreja. La luna vuelve a moverse por la pared entre escenas. ¿La hora de visita se terminó? Mientras hablaban con Pedro, apareció una cama con comida a la izquierda, a pesar de que al principio allí solo había un biombo. Es otro día de escuela y Peppa y sus amigos juegan. La oreja de Emilia Elefanta sigue separada de su cabeza. Los animadores no lo corrigieron para el final del episodio. ¡Miren esto! Para poder correr así, después de una fractura de pierna, se necesitarían varias semanas de recuperación, no solo un par de días. El astillero del abuelo conejo. Acercaré el barco un poco más. No vayas a chocar con ese palo tan grueso. Este poste está un poco más bajo con respecto al nivel del agua si se compara con la escena anterior. ¡Tan grueso! Ahí se amarran los barcos. Y no voy a chocar. Tung, tung. Y otra vez cambió la posición de los objetos respecto al nivel del agua. Pero esta vez sí importa, porque con el nivel del agua en el primer plano, el agujero está a una altura tal que, en general, él tenía posibilidades de taparlo mientras sacaba el exceso de agua. Pero ahora se va a hundir. Un capitán jamás abandona su... Miren la altura de la barandilla en la proa del barco antes de que se hundiera y después. Su longitud no cambió. Por alguna razón, no se inunda. El barco del abuelo se hundió hasta... ¿Y a dónde se fue la campanita? Claro, la corriente podría habérsela llevado. Pero entonces, ¿a dónde se fue el poste en el que colgaba la campanita? Solo podría haberse caído si estuviera hecho de cartón. ¡Abuelo Cerdito! Sí, ¿te importaría llevar...? No. ¡Toma esto, capitán! En lugar de que el centro de torsión de la cuerda estuviera en su mano, lo animaron en algún punto cerca del extremo del gancho. Se ve muy extraño. Qué conveniente que mientras el barco estaba bajo el agua le soldaron una campanita y este aro del que ahora se sujeta el gancho. ¡Próxima parada! ¡Stop! ¡El astillero! ¿Qué es un astillero? Es raro que los 4 hayan cabido en un coche de 2 plazas. No porque eso contradiga las normas de seguridad, sino porque tenían su coche libre justo al lado, al que igual tendrán que volver. Ahí hasta cabría el abuelo Cerdito, que por cierto, va sin cinturón, aunque cuando el barco se mueve ahí no hace falta abrochárselo. No sé si está violando la ley en el universo de Peppa Pig. Este es el astillero del abuelo conejo. Enfrente de la casa con techo azul, ahora hay una casa con techo verde, pero en la siguiente escena aparecerá enfrente una casa con techo rojo. Necesito encontrar algo para taparlo. Al principio, cuando caminan, se ve un coche detrás de ellos, pero en la siguiente escena, el coche detrás desaparece. ¿Desde cuándo arreglas los barcos? Años.
montón de basura. Pero Aquí hay 2 latas, pero después de la escena en la que el abuelo conejo contamina el océano con basura, ya hay 3 latas. quedó. Él no clavó este perno, y en general es una unión totalmente nada hermética. Tal vez por miedo al fracaso subió a todos al barco para que si el barco se hunde, no haya testigos. Y por cierto, la campanita volvió a desaparecer. Camioneta del señor Zorro. Y Peppa está jugando con sus amigos. Al principio Freddy no tiene nada en las manos, pero en la siguiente toma le aparece un casco en la mano. Y además escuchen este momento. Por el sonido, Danny Perro ladra, pero por la animación parece que se está riendo. Soleado y Peppa está jugando con sus amigos. Está jugando. ¡Es Freddy Zorro! Aquí la furgoneta está estacionada en una pendiente, lo cual en realidad es un poco extraño considerando que había espacio para estacionarla en plano. Y en la siguiente toma ya está nivelada. En general, los animadores cambiaron muchas veces la posición de los objetos entre tomas, pero esta vez también cambiaron el paisaje. Miren qué hundimiento tan antinatural apareció frente a la puerta. No solo no estaba en otros episodios, sino que incluso en este mismo episodio después desaparecerá. ¡Hola a todos! ¡Hola, Freddy! Esperen, ¿por qué están sentados tan abajo en las bicicletas? Por ejemplo, en esta toma todo está bien. Hay un espacio entre ellos y las bicicletas, pero en esta toma todo se ve un poco sospechoso. ¿Y si visualizamos dónde está ubicado ahora? La línea de abajo de la puerta está dibujada un poco torcida. Claramente es más corta de lo que debería. Aún así, quiero señalar algo bueno relacionado con el gruñido de Papá Cerdito. Buenos días. Y es que, aunque el gruñido se ve solo por una fracción de segundo, aún así no lo dejaron pasar y dibujaron un cuadro del gruñido. Recordando cómo olvidaron animar el ladrido de Danny al inicio del episodio, esto de verdad es un logro. Mi reloj se detuvo. En mi tienda vendo relojes. Mi reloj se detuvo. Pero Papá Cerdito nunca usa reloj, y además, ese reloj no estaba en su muñeca izquierda cuando abrió la puerta hace unos segundos. En mi tienda vendo relojes. Vamos a ver si tengo uno en la camioneta. Oh, Y más aún, el reloj desapareció unos segundos después dentro de la misma escena. mi reloj se detuvo. ¿Dos? Freddy Zorro ahora tiene 2 campanas de bicicleta. No están sujetos de ninguna manera y deberían caerse al suelo de inmediato. Para comparar, las campanitas de los otros niños no levitan cuando suenan. Cerdito, la mejor parte de tener su propia mezcladora de cemento es... Los 3 relojes que estaban aquí simplemente desaparecieron. Sigamos toda su cronología. Primero él los sacó de detrás de la furgoneta, luego los llevó al frente de la furgoneta, después los guardó en algún lado, y al final terminaron en medio de la furgoneta. Parece que le encanta estar cargándolos. Al presionar este botón, simplemente desaparece. Oh. Y si presionamos este otro, podemos escuchar música. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que este icono en su furgoneta es la única vez que se ve a un personaje completamente de frente? Es extraño, considerando que incluso en las fotos todos los personajes se ven de lado. Tal vez sea solo un dibujo sin significado. Pero entonces, ¿por qué el mismo silueteado está dibujado en el tablero de la comisaría? ¿Y si la policía no lo busca a él, sino a su furgoneta o a toda una mafia que usa este símbolo? ¿Ustedes qué creen? ¿Hay algo que usted no tenga en su camioneta? Pregúntenme. En su camioneta tiene un señor Zorro. Aquí. Vamos a ver si tengo uno en la camioneta. Los animadores olvidaron animar a la gallina en esta escena. O quizá ella simplemente entiende que pronto irá a parar a la sopa y se quedó paralizada. ¿Podemos ir con ustedes? Por supuesto que sí. ¿Qué tan seguro creen que es llevar a tantos niños en el asiento trasero? Peppa está abrochada. Pedro parece que ya se olvidó de abrocharse. Danny se abrochó el cinturón, pero medio segundo después se lo desabrochó. Y George se subió a las rodillas de Peppa. En total, solo Peppa y Susie están abrochadas. Eso es irresponsable. Y por último, metieron un ladrido aunque Danny se está riendo. Papá Cerdito está remolcando. Día libre de la señora Coneja. Peppa, George y Susie Oveja durmieron en la... En la cueva donde están sentados no hay ningún agujero de madriguera, mientras que la montaña entera está llena de madrigueras. Es extraño si hicieron las madrigueras solo de un lado. Y además, después de que Richard mordió la zanahoria, su tamaño no cambió, solo finge que muerde. Pero más tarde sí muerde la zanahoria de verdad. Podría comerlas todo el día, pero mejor. ¿Por qué la sombra de la silla de Papá Liebre es el doble de grande que la silla? Y al mismo tiempo, la sombra debajo de la silla de Mamá Liebre parece, al contrario, demasiado pequeña, porque su cuerpo además debería proyectar una sombra más grande. ¿Por qué usted no trabaja? Todavía no se terminaron la comida y los platos siguen sobre la mesa. Sí
trabajo, Susie. Pero en la siguiente toma, Mamá Liebre les responde sosteniendo sus platos en las manos. ¿Cómo alcanzó a tomarlos? Tal vez sea mi hermana. ¡Que te vaya bien! Entre tomas desaparece el carrito verde cerca de George, y además apareció el sol en la ventana, aunque antes no estaba. Entiendo que el sol se mueve durante el día, pero según el reloj no pasó nada de tiempo. Dentro de la tienda camina un montón de gente, pero Mamá Liebre tiene el único coche estacionado justo en medio del camino. Saque la lengua y diga ¡Qué bueno! Porque este trabajo me llevará todo el... ¿Soy el único al que le parece que después de 999 no viene 950? Tal vez yo solo soy malo en matemáticas, pero me parece incorrecto. En general, no me sorprende que el teléfono estuviera guardado Priamo en el helado. Papá Cerdito literalmente lo tiró al suelo. Lo que me sorprende es que alguien tuvo que traer hasta aquí este carrito de helados. Quiero un helado de cereza. Fresa. Y tengo la misma pregunta sobre este autobús. Según el cartel, este autobús llegó a esta parada a las 9:30, mientras que a la primera parada llega a las 9:00. O sea, alguien trajo este autobús hasta aquí y luego desapareció. Tal vez porque señorita Liebre se lastimó, ocurrió un colapso de la función de onda y todas sus versiones excepto una desaparecieron. Suena realista. Supongo. ¡En marcha! En esta toma él tiene una cuerdita para la campana. En esta toma no hay cuerdita. No es sencillo conducir un autobús. Y de repente volvió a aparecer. Y por cierto, los guionistas querían mostrar que trabajar de conductor de autobús es difícil, pero aquí encaja más la moraleja. Trabajar en 2 empleos es difícil, porque el abuelo perro podría haber reemplazado fácilmente el trabajo de conductor de autobús. Cobrar en un supermercado no es sencillo. En todo este tiempo, ella cobró productos por miles de libras, pero ni un solo cliente del inicio del episodio se ha ido. Richard se paró con los pies sobre George. Más tarde Peppa casi también le pisa. tienes que quedarte quieta. Pero no dejes de respirar. Los amigos de Chloe. Papi, me encanta jugar con mi prima Chloe. Chloe. La cola de la ardilla está como que extrañamente estirada en esta escena. Considerando que en la siguiente escena lo cambian, es un poco raro. En ningún otro momento tiene esa cola. Estos son mis amigos. Simon Ardilla. ¿Me pueden decir qué es la abreviatura de Simon? Yo soy Peppa. Te diremos P. En todo este episodio nunca la llaman por ese nombre. ¿Para qué fue esta escena si al final él va a decir Peppa y George? Y él es mi hermano George. Te diremos... Oh. El árbol a un lado antes crecía un poco sobre una colina. Más tarde, en lugar de ese árbol, aparecerá un arbusto. La naturaleza es increíble. ¿Por qué no jugamos algo juntos? ¡Sí! En este plano el botón azul está más cerca de Peppa, pero en el plano anterior el verde estaba más cerca. No debes decir ni sí ni no. ¿Puedo hacer las preguntas? ¿No te molesta que yo te pregunte? ¿Te haré contestar alguna vez sí o no? Oh, me rindo. El arbusto cerca de George cambia por uno totalmente distinto. Alguien se esconde y los demás tenemos que encontrarlo. Mientras ella camina a la par explicando las reglas, se ve que su sombra no se superpone a la sombra de Peppa, lo cual está bien, pero su sombra sí se superpone a la sombra del reproductor, y eso es un error de animación. George. Como pueden ver, el arbusto en el que se metió George también cambia entre escenas. No me imagino qué pudo haber hecho George en los arbustos para que se marchitaran tan rápido, pero si yo fuera Peppa, no saltaría ahí. George, ahí estás. Ya vi tu rabito. Ya estamos como sardinas en una lata. Los animadores podrían haber dibujado a Simon mirando hacia el otro lado, pero lo dibujaron de tal manera que en esta toma no podía no verlos. A mí me gusta hablar. Cuando regresaron después de las escondidas, les quedó solo un reproductor de música. La consola y la revista que también dejaron aquí desaparecieron. Al menos quedó el dinosaurio, porque George siempre lo lleva consigo. ¿Y a ti qué música te agrada? A mí me agrada esta. Y es de mayores. Sorprendentemente, cuando llegaron los papás, también desapareció el dinosaurio. Este lugar es misterioso. Yo no dejaría aquí a los niños. Papá
el campeón. Su familia están viendo deportes en la televisión. El contorno de la cabeza de este perro se superpuso sobre su oreja. Por cierto, qué genial que empezara el salto justo antes de la línea de falta, porque si hubiera pisado esa línea aunque fuera con la punta del pie, lo habrían descalificado. Bromeo. Rompió las reglas al pisar no solo esa línea, sino también el lugar donde la arena se une con la carretera, y aún así no lo descalificaron. Quedó en primer lugar. En general es un poco extraño que el primer lugar en salto lo haya ganado precisamente un perro, porque los mejores saltadores en este universo son los canguros. Pero tal vez simplemente no quisieron participar o compiten en salto de altura y no de longitud. O quizá ellos saltaron siguiendo las reglas y sin pisar la línea. Y por cierto, cuando aterrizó, el contorno de su cabeza volvió a pasar por encima de la oreja. Hay campeones de carreras, saltos, y nada. Ahora hablemos de lo educativo que es este dibujo animado. Este es un berrendo, y de verdad es el herbívoro más rápido. Este es un gerbo. En proporción a su tamaño, los gerbos sí saltan más alto que nadie. Pero los hipopótamos ni siquiera nadan así en estado salvaje. Se impulsan con las patas desde el fondo. En el nado normal, un alce o un oso polar serían más rápidos. ¡Eso estuvo fantástico y nuevo récord mundial! En la esquina superior del televisor desapareció el poste con una cuerda que estaba ahí en la toma anterior. Perdiste el récord mundial. Cuando todos llegan tristes porque Papá Cerdito ya no es el campeón, este perro parece que vino a ver sufrir a Papá Cerdito por diversión. Todos sabemos saltar en los charcos de lodo, papi. Ah, para saltar en un Peppa, tengo que pensar como si fuera él. ¿Qué? Mis botas doradas de la suerte, para usarlas en el huerto. ¡Ups! Es realmente extraño usar botas para cultivar plantas, aunque considerando que las plantas de los bordes se ven totalmente copiadas, mientras que en las botas son únicas, tal vez eso cambie algo. Y en general, ¿por qué cultiva tomates en un cobertizo donde no hay luz solar si tiene un invernadero? Todos vinieron a ver el salto de Papá Cerdito en el charco. Es extraño que algunos niños estén colocados lejos de sus padres. Por ejemplo, el hijo del burro está del lado opuesto. A su amigo y el mío, el señor Papa. Su sombrero atraviesa el vidrio. Dando. Preparado, listo. Tengo que ser el chat. Desapareció, nos salpicó a todos. Antes del salto, había el doble de gente alrededor. Todos se reunieron solo para ver ese salto. ¿A dónde se fueron?